Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y vamos a hablar de un tema, un tema muy bello, emocionante, complejo, delicado, pero no deja de ser muy bello porque el tema es la posibilidad de que el celibato sea opcional para el caso de los sacerdotes. Eh, Vamos a diferenciar primero para hablar de este tema entre la vida religiosa, es decir, de los frailes que pertenecen a una orden religiosa y que viven en comunidad. Hacen votos de pobreza, castidad y obediencia. Como viven en comunidad, entonces no pueden vivir en comunidad con sus esposas e hijos. Ellos tienen la vocación específica de vivir en comunidad como frailes, como monjes. Fraile quiere decir hermano, como hermano de una comunidad, y se hacen uno en comunidad, atendiendo a esta oración bellísima de Cristo que le pide a su Padre que sean uno, como Él y su Padre son uno. Entonces, la perspectiva comunitaria, el sentido comunitario, está profundamente arraigado en la vida de los frailes de cualquier orden religiosa que vivan en comunidad, ya sea para la vida misionera, la vida presbiteral, pero siendo previamente frailes, es decir, primero hacen sus votos. Mientras estudian filosofía, teología, hacen los votos que van renovando hasta que ya son los votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia. Luego se ordenan diáconos, luego se ordenan sacerdotes si quieren, y si no se quedan como diáconos y hermanos, diáconos y frailes dentro de una comunidad. Viven en convento y, eh, y bueno, esa es la vida religiosa. Independientemente de eso, hay también dentro de la institución eclesial el sacerdote diocesano, que obedece directamente a un obispo, a diferencia del fraile, que obedece al superior de su casa y obedece al vicario de la región a la que pertenece su casa, dentro de la orden a la que pertenece, y además obedece al padre general de la orden, al provincial y al padre general de la orden a la que pertenece, de la orden religiosa. Y todos ellos, los religiosos, obedecen en cada lugar, además, a los obispos correspondientes dentro del lugar. Si una parroquia donde vive en una comunidad unos frailes, esos frailes obedecen toda su regla de vida, los fundamentos que les rigen, pero el ritmo de vida y los proyectos comunitarios e institucionales dentro de su orden al servicio de la iglesia, pero además siempre en consonancia y obediencia con el obispo de cada casa, o sea, los obispos que son responsables de cada grupo de parroquias y comunidades religiosas, ¿no? Bueno, pero el hecho es que los diocesanos podrían tener ahora la libertad de elegir ser o no célibes. Esto está en conversación. Ahora en el sínodo de la sinodalidad en todo el mundo ha salido ese tema. Así que es probable y es mejor que vayamos mostrando un corazón cristiano. Es muy importante que antes de aspirar a lo sobrenatural o a lo sobrehumano, aprendamos a ser humanos. Primero humanos y con la sencillez y la libertad de los hijos de Dios, sabiendo vivir desde nuestra realidad humana, con la gracia de Dios podemos aspirar a lo sobrenatural, a lo que ya rebasa lo natural. Bueno, lo natural y lo muy bonito y muy bello es el matrimonio, que además forma parte de los llamados de Dios, nos llama universalmente a la vida en matrimonio. Hombre y mujer Dios los hizo, dejarán a su padre y a su madre, se harán una misma cosa, se multiplicarán, ¿no? Trabajarán, comerán con el sudor de su frente, la mujer parirá con dolores de parto, en fin, harán familia.
Y aquí estamos, la humanidad entera, ¿no? Todos hemos nacido de un papá y de una mamá. Y los matrimonios cristianos bien formados han pues logrado hacer una vida matrimonial preciosa y familias preciosas, y ellos mismos han sido creadores de comunidades cristianas muy lindas, de mucho servicio, de vida misionera, etcétera. El tema aquí es cómo responder de las mejores formas posibles a las inquietudes que se van manifestando en el ambiente. Por ejemplo, algunas personas piensan que América Latina no estaría lista para este cambio de costumbre, que además es solo un cambio de costumbre, de esa orden que comenzó en el siglo XII, que se refiere al celibato obligatorio para la vida presbiteral, a pasar a una vida con las dos vocaciones, la vida matrimonial y la vida presbiteral, y poderse casar, que sea una opción. Les voy a leer lo que escribí y pienso y que me da gusto compartirles. Independientemente de que vean un video que puse en la sección de comunidad dentro de este canal Tierra de Miel, Eretz de Vash, y que es un video de hace 6 años, donde con motivo de la presentación del libro Francisco en México, de editorial Notas Universitarias, pues como aporto ahí un artículo dentro de ese libro sobre el pensamiento de Papa Francisco respecto de la mujer, aprovecho en esa conferencia y presentación a hablar de la opción al celibato como cuestión libre, una opción libre, no obligatoria para los presbíteros, ¿no? O sea, pueden ver ese video, pero además aquí agrego algunas observaciones. Entonces, ¿cómo esta costumbre del celibato obligatorio podría cambiar por celibato opcional con apego al Evangelio? Porque el Evangelio en ningún momento dice que sea obligatorio, dice que los presbíteros sean casados una sola vez. Eso es todo lo que dice al respecto, ¿no? Sería muy bueno entender a los curas y a los fieles católicos que con celo optan o defienden el ser eunucos por el reino de Dios. Muy bien, también en la palabra de Dios, Cristo explica que hay la posibilidad de ser eunuco de nacimiento, eunuco porque la sociedad lo ha hecho así, o eunuco por el reino de Dios. Entonces, ciertamente hay quienes deciden ser eunucos para el reino de Dios, pero entonces la respuesta sencilla y simple tendría que ser: decido ser eunuco por el reino de Dios y por gracia de Dios. Punto. Sin más argumento que eso. Lo cual es una excepción al llamado universal de Dios a la vida matrimonial entre hombre y mujer. A todos ellos les diría que los matrimonios cristianos paren hijos de Dios para Dios y no para el mundo, porque por ahí he escuchado que también dicen es que los presbíteros paren hijos espirituales para Dios y no para el mundo, como los esposos. No, los esposos cristianos también paren hijos de Dios y para Dios, no para el mundo. También dicen que el esposo o la esposa son un medio, ¿no? Y que ellos, a los sacerdotes célibes, aman a Dios sin intermediarios, mientras que en el matrimonio el esposo y la esposa son un medio. Esto no es correcto, porque tanto el esposo como la esposa son imagen y semejanza de Dios. Como seres humanos, un fin en sí mismo. Son presencia del Espíritu de Dios en el amor trinitario, ¿no? Y si se dijera que son un medio uno para el otro, para encontrar a Dios, entonces podría también decirse que toda la feligresía es un medio para que el sacerdote llegue a Dios. Pero no, lo cierto es que cada persona es un fin en sí mismo y que Dios está en cada persona y que cada persona es imagen y semejanza de Dios y que en cada persona está el Espíritu de Dios y que en la relación humana, sea del tipo que sea, si es en Cristo, donde dos o más estén reunidos en nombre de Cristo, ahí está Él.
Pero además, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cada persona ama directamente a Dios y ese amor une en la verdad hallada en la persona de Jesús. Estoy refiriéndome al mundo cristiano. La comunión en el amor y la verdad une entonces al hombre y a la mujer cristianos. También puedo decirle a todos los que objetan en contra del celibato opcional, les diría que el matrimonio es una anticipación de la Pascua eterna, que tener hijos es ser co-creadores y muchas cosas más bellísimas sobre el matrimonio. Entonces hay que revisar los argumentos, porque fuera de decir soy célibe por gracia de Dios, no puede haber otro argumento. Soy célibe o eunuco por el reino de los cielos, para servir a Dios, ¿no? Pero todos servimos a Dios. Lo que pasa es que lo sirven unos como eunucos y otros como casados. Los laicos católicos no podemos dejar el tema del celibato en manos de los sacerdotes únicamente, porque las familias hacemos iglesia junto con ellos y con todos los santos. Hay niños y niñas que tienen mucho que decir, aunque no sepan cómo. Y hay mujeres que también necesitan hablar sobre el tema. Por cierto, los sacerdotes casados en la Iglesia Católica maronita o de todo el rito oriental nunca han sido vistos como empleados, porque también existe esa forma de hablar como para defenderse o defender el celibato obligatorio para el sacerdocio. Dicen, ay, bueno, en la experiencia oriental son vistos como empleados, ¿no? Y no como pastores. Al contrario, son vistos como pastores que dan testimonio del amor de María y José, acompañando y sirviendo a Jesús en la misión evangelizadora y el servicio a la iglesia. Es decir, que en el mundo cristiano no hay cristianos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, sino que hay estados de vida, modos de servir a Dios. Y cabe este modo especial de ser presbítero y además casado y tener familia. Sobre todo en estos tiempos en los que las mujeres trabajan y muchísimas mujeres ayudan al hombre incluso económicamente. Después tenemos que a veces se ha visto a los sacerdotes célibes, sin embargo, como servidores de cotos de poder y también se les ha visto como empresarios. La mirada tiene que ver a veces con realidades horrendas y a veces con una formación mediocre. La gracia pasa por la naturaleza y esto hay que tomarlo en cuenta. El celibato opcional hace que la gracia con apego al evangelio, donde el celibato es opcional, sea mucho más evidente y luminosa. La gracia se hace mucho más evidente y luminosa cuando el celibato es opcional. Hay una vocación que además no se ha tomado en cuenta y es la vocación a esposa de sacerdote. También por eso las mujeres tienen mucho que decir al respecto. Yo prefiero esposas de sacerdotes a sacerdotisas, ya que aspirar a ser sacerdotisa muchas veces es una negación de la feminidad con una horrenda y directa supresión de la diferencia entre hombre y mujer, una evidente ignorancia de Dios y de la experiencia cristiana, o un triste, pobre y torpe disimulo de la profunda vocación a ser esposa de sacerdote. Finalmente, el mandato a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, son palabras para todos sin distinción entre curas y laicos. Gran ayuda al mundo actual sería el hecho de notar que la Iglesia celebra el matrimonio al permitir el celibato opcional para los sacerdotes. El testimonio de sacerdotes casados con mujeres súper enamoradas de Jesucristo sería un gran testimonio del preciado valor de la complementariedad entre hombre y mujer, el amor trinitario y la familia cristiana. Y todo esto tomarlo con sencillez y naturalidad. La gente se casa, los humanos suelen casarse, los humanos suelen gustarse entre hombre y mujer, suelen hacer familia, pero además no solo suelen hacerlo por naturaleza, sino que cristianos bien formados en la fe atienden al llamado de Dios
a dejar al padre y a la madre, unirse, a ser familia y además servir a Dios en ese estado de vida. Solamente el rito occidental de la Iglesia Católica no tiene sacerdotes casados, pero el enorme rito oriental sí tiene sacerdotes casados. Además, también en el judaísmo todos los rabinos son casados. En las iglesias de la Reforma todos los pastores son casados. Entonces, no tendríamos por qué escandalizarnos, no sería la primera vez que hay sacerdotes casados. El apóstol Pedro era casado, todos los apóstoles eran, bueno, la mayoría eran casados, ¿no? Pero de Pedro tenemos el testimonio clarísimo cuando Cristo fue a sanar a la suegra de Pedro, y ahí nos queda clarísimo. Y además las instrucciones que da la palabra de Dios para diáconos y presbíteros es que sean casados una sola vez, además de otras instrucciones muy lindas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomarlo con sencillez y no exagerar la nota. Hasta el día de hoy podemos darle las gracias a todos los sacerdotes que han sido célibes, pero sobre todo darle las gracias a Dios, porque si han logrado ser célibes ha sido por obra y gracia de Dios. No hay mérito alguno en eso, ¿no? Sino que es por obra y gracia de Dios. Han hecho lo que tenían que hacer. Pero si ahora lo que estamos viendo es una mayor necesidad de familias cristianas a la vista de todos para dar un buen testimonio y enseñar en la práctica a vivir un buen matrimonio, pues qué bonito que hubiera sacerdotes casados en el rito occidental que va de picada en la moral, ¿no? Con una ausencia de amor y una analfabesia emocional, afectiva, un montón de problemas de identidad, de problemas psicológicos que han contaminado el ambiente, y hay patologías psicosociales terribles. Qué lindo que haya la libertad para que esta vocación doble, que es verdadera, suceda. Además de tener esta exigencia que nos está taladrando de mujeres sacerdotisas, cosa que de verdad corrompe toda nuestra teología, nuestra mística, nuestra experiencia cristiana, no distingue ya entre lo que es el hombre y lo que es la mujer, ¿no? En cambio, o sea, si eso eh, lo ponemos en su lugar, dando la opción a que los sacerdotes se puedan casar, la mujer vuelve a tomar su rol, y además queda clarísimo la divinidad del amor esponsal entre hombre y mujer, el amor trinitario, la presencia de Dios, la sagrada familia. Entonces, bueno, pues piénsenlo por favor y sean felices. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.